En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón, dándote la bienvenida a nuestro programa número 16, leyendo y comentando el libro de Números, cuarto tomo del Pentateuco, escrito por Moisés bajo la inspiración del Espíritu Santo, por allá por el 1500 a.C. Estamos en el capítulo 9 del libro de Números, ya cercanos a finalizar la primera sección de este libro, que llega hasta el capítulo 10, versículo 10, y que trata sobre la última etapa del pueblo de Israel, de la estadía del pueblo de Israel en la jornada número 12, llamada la jornada del Sinaí. Todavía Israel se encuentra acampado a los pies del monte Sinaí, recibiendo las últimas instrucciones antes de experimentar su éxodo número 12 y dirigirse a la conquista de la tierra prometida. El capítulo 9 del libro de Números se divide en dos grandes secciones. La primera de ellas, desde el versículo 1 del capítulo 9 hasta el versículo 14, y que trata sobre la celebración de la segunda Pascua que celebró Israel en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Es decir, que ya ha pasado un año, nos encontramos en el primer mes del segundo año, y en el día 14 ellos entonces están recibiendo las instrucciones y celebraron la Pascua. Y decíamos entonces que la enseñanza espiritual de esto era la siguiente: la redención que celebra esta fiesta, la Pascua, es la base, es el fundamento de todos los tratos de Dios con el hombre. Es sobre la base de la redención que Israel fue librado de la esclavitud de Egipto. Y ahora es sobre la base de la redención que Israel tiene derecho a ir a tomar posesión de la herencia, en este caso la tierra prometida. De la misma manera, nosotros los hijos de Dios del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, es sobre la base de la redención en Cristo Jesús que hemos sido salvados y que tenemos derecho a tomar posesión de la herencia que nos ha sido otorgada en Cristo Jesús. Muy bien, entonces, continuando con esta primera parte, les decía que el capítulo 9 tiene dos grandes secciones, del 1 al 14, y luego desde el versículo 15 hasta terminar el capítulo en el versículo 23, tratará sobre la nube sobre el tabernáculo. Volverá a reiterarse aquí algunas verdades importantes sobre este medio de gracia que era la nube que permitía guiar al pueblo de Israel en su peregrinaje y que ya había sido mencionada en Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38. Así que con estas dos secciones ya claramente demarcadas, y de la primera de ellas, que trata sobre esta segunda Pascua celebrada por Israel a los pies del monte Sinaí, vamos a terminar diciendo lo siguiente, que podríamos comentarlo bajo el título, y esta es una tremenda y buena noticia: Dios no es legalista. ¿Y por qué decimos esto? Escucha entonces con atención el argumento para esta hermosa buena nueva del carácter de Dios. Dios no es legalista. Recuerde usted que la Pascua debía celebrarse a su tiempo, en la fecha señalada por el Señor, es decir, a los 14 días del mes primero, entre las dos tardes. Así lo establece el capítulo 9 del libro de Números, en los versículos 3 al 5. Y un corazón creyente, como el nuestro, diría
con toda docilidad, amén, Señor. El Señor no solo estableció las fiestas, sino que también estableció las fechas en que dichas fiestas deben celebrarse. Pero si por el contrario, alguno, por rebeldía, por obstinación o desobediencia, dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. Así establece el capítulo 9, versículo 13. Ahora, sin embargo, a pesar de la gran estrictez de lo estricto de estas últimas palabras, Dios no es ningún legalista. En efecto, algunos israelitas, durante esta segunda celebración de la Pascua, vinieron a Moisés y le dijeron lo siguiente, que se habían encontrado impedidos de celebrar la Pascua a causa de haberse contaminado con muerto. Entonces le preguntaron a Moisés, capítulo 9, versículos 6 y 7, si no podemos celebrar en la fecha señalada, en este caso por estar contaminados con muerto, ¿significa que quedaremos excluidos de ella? Se nota que el deseo de estos israelitas era celebrar la Pascua. Seguramente apreciaban dicha fiesta y valoraban su significado. Seguramente deseaban hacerlo, mas estaban contaminados e impedidos de celebrarla. ¿Deberían acaso esperar un año más para celebrarla? Entonces Moisés consultó con el Señor, y el Señor respondió lo siguiente: cualquiera de ustedes o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrará. Capítulo 9, versículos 10 y 11. ¿Notas esto? Dios establece una segunda fecha, vamos a decir así, un segundo tiempo de gracia, para que ningún israelita que de corazón quiere celebrar la Pascua, porque la valora, porque conoce su significado espiritual, quede impedido celebrarla. El Señor otorga una segunda fecha. ¿Cuál? El segundo mes, a los 14 días del segundo mes, entre las 2 tardes. Y no tendrá que esperar un año más para celebrarla. ¡Qué precioso es el Señor! ¡Qué hermosura su carácter! Dios no es legalista. Él es un Dios de segundas oportunidades. A esta cualidad de carácter de nuestro Dios se acogerá más adelante en la historia bíblica el rey Ezequías para celebrar la Pascua en el mes segundo. Entonces esto volvió a ocurrir, no solo en la época de Moisés, aquí en Números capítulo 9, sino también durante la época del rey Ezequías, como lo relata Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 3. Se los leo en la NBI y dice así: no pudieron hacerlo, refiriéndose a la Pascua, no pudieron celebrarla en la fecha correspondiente, porque muchos de los sacerdotes aún no se habían purificado, y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 15, se los leo en la NBI, el día 14 del mes segundo celebraron la Pascua. O sea, se acogieron a esta segunda oportunidad, se acogieron a este segundo tiempo de gracia. Atención, el legalista, estamos diciendo que Dios no es legalista, pero en la casa de Dios hay mucha gente legalista.
El legalista solo ve la letra de la ley y no el espíritu de ella. A Dios, en cambio, le interesa más el espíritu de la ley que el estricto cumplimiento de la letra de sus mandamientos. Así el rey Ezequías y los hijos de Israel celebraron la Pascua en la segunda fecha que la gracia de Dios otorgaba. Pero no solo eso. Continúo comentando lo que ocurrió en los días del rey Ezequías. El relato dice que, como muchos de la asamblea no se habían purificado para consagrarlos al Señor, los levitas tuvieron que matar por ellos los corderos de la Pascua. En efecto, mucha gente de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón participó de la comida pascual sin haberse purificado, en estricta infracción a lo establecido por el Señor, con lo que transgredieron lo prescrito. Pero escuche esto con atención. Pero Ezequías oró así a favor de ellos y le dijo al Señor: perdona, buen Dios, a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscarte a ti. Señor, Dios de sus antepasados, aunque no se haya purificado según las normas de santidad. Y el Señor, que no es legalista, escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 17 al 20, que se los he leído en la Nueva Versión Internacional. Y por si lo anterior fuera poco, la abundancia del gozo y de la alabanza que el pueblo experimentó durante los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, hizo que toda la asamblea acordara prolongar la fiesta 7 días más. Y llenos de gozo, celebraron esos 7 días más. Segunda de Crónicas 30:23. Todos estaban alegres. Y esto es lo tremendo. Y el Señor también. Toda ley tiene un espíritu. Y a Dios le interesa de sobremanera que guardemos el espíritu de su ley. El legalista, en cambio, no puede apreciar ni valorar este hecho. Para él, para el legalista, la letra de la Escritura es todo y debe guardarse a todo evento. El legalista no habría dado una segunda oportunidad para celebrar la Pascua, ni habría permitido que la fiesta se prolongara más allá de lo establecido. Peor aún, si él fuese Dios, habría cortado de su pueblo a todos los que participaron impuros. ¿Por qué? Porque lo único importante para el legalista es guardar la letra de la Escritura. Y en efecto, al legalista lo respalda la letra de la ley. Sin embargo, nuestro Dios no es legalista. Para él la letra tiene espíritu. Para el Señor lo fundamental no es la acción en sí, sino el corazón, la intención, la disposición. Es en virtud de esta cualidad de carácter de nuestro precioso Dios, es que el Señor Jesucristo dijo a la mujer sorprendida en adulterio, y ahora estoy yendo al Nuevo Testamento. ¿Recuerdan estas palabras? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. En circunstancia que, como muy bien citaron los escribas y fariseos, la letra de la ley de Moisés mandaba apedrear a tales mujeres. Estoy leyendo Juan capítulo 8, versículos 4, 5 y 11. Según la letra de la ley, los escribas y fariseos tenían razón. Según Jesús y de acuerdo al espíritu de la letra, el mandamiento de Moisés que mandaba apedrear a tales mujeres, en este caso, según el juicio del Señor, no era aplicable a esta mujer.
Pero esta actitud de Cristo no fue manifestada solamente en este hecho puntual, sino que fue parte de su enseñanza. Recordarán ustedes que en una oportunidad, cuando Jesús iba por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces los fariseos, los legalistas por antonomasia de aquella época, le dijeron a Jesús: «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Mateo capítulo 12, versículos 1 y 2. Pregunto, amigos y amigas, ¿tenían razón los fariseos? Sí, la tenían. ¿Cómo lo sabemos? Porque la defensa de Jesús no vino por la vía de negar que la ley en efecto prohibía tal acción, sino que la defensa del Señor apeló una vez más al espíritu de la letra. Entonces el Señor les respondió: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Mateo 12, versículo 3. Aquí el Señor reconoce que no era lícito que David y sus compañeros comiesen del pan que según la ley solo podían comer los sacerdotes. De la misma manera tenían razón los fariseos al afirmar que no era legítimo que los discípulos de Jesús arrancaran espigas para comer en un día sábado. ¿Cómo es que entonces estaban equivocados los fariseos? ¿Cómo es que David y los discípulos, a pesar de la aparente transgresión, fueron no obstante exculpados? Porque en ambas situaciones, si ustedes miran bien el texto bíblico, el Señor observó que tales acciones no fueron hechas por rebeldía u obstinación, sino por necesidad. En ambos casos se especifica, en el caso de David y sus hombres, y en el caso de los discípulos de Jesús, se especifica que tenían hambre, tuvieron hambre. Pero el legalista nada sabe de la misericordia del Señor, o poco le importa. Él lisa y llanamente criticará que Jesús coma con los publicanos y pecadores. Mateo 9, del 11 al 13. No podrá gozarse de la sanidad del paralítico de Betesda, porque estará preocupado del hecho de que éste cargue su camilla en día de reposo, sin importarle que el mismo Señor que lo había sanado le había dicho: levántate, toma tu lecho y anda. Juan capítulo 5, versículos 8 y 10. Y este legalista no estará de acuerdo que sea lícito hacer el bien en los días de reposo, porque para él lo único importante es guardar sin miramiento alguno la letra del mandamiento. Mateo capítulo 12, 9 al 14. Continuó entonces la defensa de sus discípulos, Jesús defendiendo a sus discípulos con este otro argumento. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Mateo capítulo 12, versículo 5. ¿Cómo es esto que los sacerdotes profanan en el día de reposo? Profanan el día de reposo en el templo. Efectivamente, en el templo no había día de reposo. Lean Números 28, versículos 9 y 10. Cada sábado los sacerdotes, además del holocausto continuo y su libación, debían ofrecer al Señor el holocausto del día de reposo, consistente en 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda, con su libación. Por lo tanto, según Jesús, la ley del día de reposo, que en apariencia era quebrantado por los sacerdotes, esa ley del día de reposo no era aplicable a lo que ocurría en el templo,
el día de reposo era para el hombre, pero no para Dios. Es por ello que Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5, versículos 16 y 17. Jesús entonces concluyó con estas palabras: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mateo 12:6. Si en el templo la ley del día de reposo estaba suspendida, con mayor razón en Jesús estaba suspendida, o a lo menos supeditada. Si en el tipo la ley del sábado no regía en el templo, con mayor razón no regía en la realidad del antitipo. Bien, amigos, con este comentario concluimos nuestro programa de hoy y concluimos la primera parte del capítulo 9 en lo referente a la celebración que hizo Israel de esta segunda Pascua en el segundo año, el día 14, con esta hermosa segunda oportunidad de gracia para que los que no podían celebrarla en el primer tiempo señalado por el Señor, tenían esta segunda oportunidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundos tiempos de gracia. Con esta buena noticia, los espero en nuestro próximo programa. ¡Benditos somos! ¡Chao! En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.